Hola, en este video realizaremos el experimento de la página 114 titulado Tipos de espejos. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Necesitaremos una lámina de acetato. Estas láminas las puedes conseguir en la papelería. También necesitaremos un clip, un pedazo de cartoncillo de color negro, tela o papel de color negro para cubrir las ventanas del salón, aunque también puedes no usarlo si realizas este experimento en un lugar oscuro. Necesitarás también tijeras, una regla, un transportador, una lámpara de mano, que en este caso voy a utilizar la que tiene nuestro teléfono, un espejo plano pequeño, un espejo cóncavo pequeño, que en este caso puede ser un espejo que tenga aumento o bien un espejo que tenga terminados redondos, como pueden ser los espejos de las bicicletas, y un espejo convexo, que en este caso estamos utilizando el de un carro. Una vez que tengas todos los materiales que se te solicitan, comenzaremos con nuestro primer paso, en el cual se nos pide cortar 2 tiras de lámina de acetato de 10 centímetros de ancho y 30 centímetros de lado. Después uniremos estas tiras con un clip. Así que entonces apóyate con un marcador y en tu hoja de acetato traza una línea a los 10 y a los 20 centímetros, para así tener las 2 tiras que se nos solicitan. Recuerda que una vez que tengas tus 2 tiras de acetato, las deberás unir como se te muestra en el esquema, es decir, una encima de la otra y sostenidas por el clip. Ahora que las tenemos de esta forma, nos indica que en estos extremos de esta parte, es decir, donde no están unidas, peguemos un pedazo de cartoncillo negro y lo doblaremos para que quede perpendicular a la tira. Entonces vamos a marcar en nuestro cartoncillo 2 rectángulos que midan 10 centímetros de ancho por aproximadamente 13 o 14 centímetros de largo. Una vez que tengamos cortados nuestros trozos de cartoncillo, los vamos a doblar a la mitad para formar precisamente la parte perpendicular al acetato. Y después, con ayuda de nuestro diurex, pegaremos una en la parte izquierda y otra en la parte derecha para que, como se nos mencionó en el libro, nos queden de forma perpendicular. Ahora que las tenemos de esta forma, dice que en uno de los extremos del cartoncillo, que es el que está perpendicular, trazaremos un orificio. Esto lo podemos hacer con ayuda de una perforadora o bien pasando nuestras tijeras a través del cartoncillo. Una vez hechos los orificios, ahora colocaremos el transportador donde se unen las 2 tiras para que midan los ángulos. Recuerda que en este caso nuestros grados deberán quedar viendo hacia ti para que nuestro grado 0 quede justamente donde se unen las tiras de acetato. Ahora nuestro siguiente paso nos indica que coloquemos la lámpara en dirección del orificio hacia el transportador. Al encender la lámpara, ¿qué va a pasar y por qué? Y bien, cuando acercamos nuestra lámpara hacia nuestro orificio, espero que puedas observar cómo la luz atraviesa el cartoncillo y pasa a través del orificio que hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente este orificio permite el paso de la luz hacia la dirección donde se coloque la lámpara. Ahora nos solicita que coloquemos el dispositivo frente al espejo plano, es decir, que coloquemos nuestro espejo de frente a nuestro transportador, como puedes ver en la imagen. Una vez que hagamos esto, dice que tapemos las ventanas del salón con la tela o el papel de color negro de tal manera que quede oscuro. Posteriormente, encenderemos la lámpara y observa hacia dónde se dirige la luz y su reflejo en el otro extremo de la tira de acetato. Si es necesario, muevan la tira de acetato.
Con nuestro transportador mediremos el ángulo de incidencia y de reflexión del rayo de luz. Posteriormente, repetiremos este mismo procedimiento con el espejo cóncavo y con el espejo convexo y registraremos nuestras observaciones en la tabla que aparece en la página. Anotaremos la medida del ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión en los tres espejos. También dibujaremos el recorrido de la luz al chocar y reflejarse. Entonces vamos a apagar la luz para que puedas observar qué sucede con cada uno de los tres espejos. Una vez que hemos apagado la luz, como podrás observar, tenemos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia se encuentra en la parte izquierda, mientras que el de reflexión se encuentra en la parte derecha. Recuerda que este es el espejo plano. Veamos ahora qué sucede con el espejo cóncavo. Con nuestro espejo cóncavo, como puedes ver, nuestro ángulo de incidencia, es decir, el del lado izquierdo, ha quedado muy cerca de los 90 grados, mientras que el de reflexión se encuentra entre 45 y 50 grados. Y finalmente, en nuestro espejo convexo, tenemos un ángulo de incidencia aproximadamente de 90 grados, mientras que el ángulo de reflexión que se ha formado se encuentra entre los 70 y 110 grados. Ahora vamos entonces a resolver nuestras preguntas. Recuerda que lo primero que se nos pregunta es ¿qué va a pasar cuando coloquemos la lámpara en dirección del oficio hacia el transportador? Y bien, pues la respuesta es que la luz va a pasar por el orificio. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues por las propiedades de la luz. Además, recuerda que también puedes colocar que la luz rebotará de distintas formas de acuerdo al tipo de espejo que se vaya a utilizar. Ahora, respecto a la tabla, recuerda que en el espejo plano pudimos observar que tiene un ángulo de incidencia entre 45 y 60 grados, mientras que su ángulo de reflexión oscila entre los 125 y 140 grados. En cambio, en los espejos cóncavos, el ángulo de incidencia es entre 85 y 90 grados, mientras que el ángulo de reflexión es entre 45 y 60 grados. Finalmente, en el espejo convexo, el ángulo de incidencia se encuentra entre los 85 y 90 grados, mientras que el de reflexión entre los 70 y los 110 grados. Recuerda dibujar los ángulos que se formaron. En el caso del espejo plano, regularmente el ángulo será de este tipo, ya que recuerda que en este tipo de espejos el ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia serán iguales o muy parecidos debido a las características que tiene la luz. En el caso del espejo cóncavo, se reflejará en dirección frente al otro espejo, es decir, tendrá este tipo de ángulo. Mientras que el espejo convexo se formará de la siguiente forma, es decir, de forma inversa al espejo cóncavo, ya que en este caso se refleja pero hacia detrás del otro espejo. Finalmente respondamos las últimas preguntas. La primera de ellas nos pregunta, ¿hacia dónde se dirige el haz de luz al llegar al espejo plano? Y bueno, pues esta se dirige hacia el otro espejo porque la luz se refleja de forma recta, como pudiste observar en el experimento. ¿Hacia dónde se dirige el haz de luz al llegar al espejo cóncavo? En este caso se dirige hacia el punto focal, es decir, donde se refleja frente al otro espejo. ¿Hacia dónde se dirige el haz de luz al llegar al espejo convexo? Bueno, pues se dirige hacia el punto focal, es decir, donde se refleja, pero detrás del otro espejo. Nota entonces cómo hay una diferencia en la forma que reflejan los espejos cóncavos y los espejos convexos, ya que los cóncavos se dirigen frente al otro espejo, mientras el convexo lo hace hacia la parte de atrás. ¿Qué medida tienen los ángulos de incidencia y de reflexión de la luz en cada espejo? Bueno, esto lo pudiste observar en la tabla que realizamos previamente.
Toma en consideración que en el caso de los espejos planos, el ángulo de incidencia se encuentra entre los 45 y los 60 grados, mientras que el de reflexión se encuentra entre los 125 y los 140 grados. Es decir, es igual si lo midiéramos de derecha a izquierda, ya que recuerda que los espejos planos reflejan la luz de forma recta. Los espejos cóncavos, en cambio, tienen un ángulo de incidencia de entre 85 y 90 grados y el ángulo de reflexión se encuentra entre los 45 y los 60 grados, es decir, incide hacia enfrente del otro espejo. Y por último, los espejos convexos tienen un ángulo de incidencia entre 85 y 90 grados, mientras que su ángulo de reflexión se encuentra entre los 70 y 110 grados, ya que incide hacia detrás del otro espejo, como ya mencionamos previamente. Finalmente, ¿hacia dónde se dirige la luz en el espejo cóncavo y en el convexo? Recuerda lo que acabamos de mencionar. En el espejo cóncavo se dirige hacia enfrente del otro espejo, es decir, será un ángulo menor al del espejo plano, mientras que en el convexo lo hace hacia detrás del otro espejo y por lo tanto será mayor al del espejo plano. Por último, se nos solicita comentar y argumentar nuestras respuestas para llegar a una conclusión grupal que podría ser la siguiente. Los espejos tienen diferentes ángulos de incidencia y reflexión de acuerdo a su tipo. Recuerda que pueden ser planos, cóncavos y convexos. Esto permite que tengan diferentes usos de acuerdo con las necesidades para los que se utilicen. Por ejemplo, los espejos planos son los que comúnmente tenemos en casa para poder peinarnos, observarnos, maquillarse, etc. Mientras que los espejos cóncavos, debido a su forma y capacidad de generar aumento, se utilizan, por ejemplo, en las bicicletas, mientras que los espejos convexos se utilizan para observar más cercanamente objetos que se encuentran alejados, como lo podemos ver en el retrovisor y los espejos laterales de los automóviles. Recuerda que en nuestro libro estaremos trabajando precisamente la utilidad que se le da a los espejos de acuerdo a su tipo. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir este video, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.